Muy buenas tardes, tengan estimados maestrantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, a nombre de la Universidad José Vasconcelos, darles la más cordial de las bienvenidas a este inicio de primer sesión virtual y única que llevaremos en esta ocasión de la materia antecedentes y legislación de las necesidades de educación especial. Repito, única sesión precisamente por la temporalidad de la materia, ya que como ustedes se pudieron percatar, la materia que nos ocupa no comprende 4 fines, sino únicamente 3, los cuales dan por culminado el próximo sábado 21 de diciembre y por ello únicamente tendremos una sesión virtual. Les pido por favor en este caso a la maestrante Yareni si me puede indicar si me ve y si me escucha de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden. Sí, maestra, buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, si me lo permiten, podemos dar inicio y conforme sus compañeros vayan agregando a la sala, puedan ir retomando los temas para que podamos optimizar los mismos y desarrollar cada uno de estos. Como ustedes se pudieron percatar dentro de nuestro plan de estudios, vamos a hablar acerca de las necesidades educativas especiales y cómo éstas han impactado, ¿verdad?, a lo largo de los años en las personas con discapacidad, cómo ha sido el reconocimiento social, cuáles han sido los tipos de atenciones que el propio Estado les ha dado, cómo ha sido su proceso evolutivo, hasta propiamente regularse en un instrumento jurídico normativo para que luego entonces se les confiera, al igual que las personas que no presentan una discapacidad, y se les reconozca como sujetos de derechos, ¿verdad? Entonces, vemos que dentro de ellos habla propiamente de la conceptualización de necesidad educativa especial, de la clasificación que ésta tiene, nos reconoce también los modelos de atención para personas con discapacidad, pasamos desde el modelo antiguo, pasamos desde el modelo rehabilitatorio, pasamos también por el modelo psicogenético. Pasamos por el modelo de integración hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como una inclusión educativa, que es lo que sin lugar a dudas se desea, ¿verdad? Que todos tengamos este acceso en igualdad de condiciones a la educación, pero obviamente reconociendo nuestras necesidades especiales, pero también generando en nosotros como docentes la aplicación de las herramientas idóneas para que la transmisión de información llegue a todos de manera igualitaria, ¿verdad? Ahora, vamos a iniciar pues con la noción de educación especial. Cuando nosotros hablamos dentro de una educación especial, es importante que identifiquemos que es una modalidad dentro de la educación básica. Esta, sin lugar a dudas, va a ir avanzando o se va a ir desarrollando a medida que existan las demandas sociales, ¿verdad? Ya que recordemos que dentro de una necesidad educativa especial, esta se va a dividir en 2 etapas o en 2 ramificaciones. Existe la necesidad educativa especial con discapacidad, que son todos aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Llámese auditiva, llámese, etcétera, ¿no? Pero que presenta algún tipo de discapacidad. Más adelante las vamos a identificar en su clasificación. Pero también existe una necesidad educativa especial sin discapacidad, ¿verdad? Por ejemplo, el déficit de atención, ¿verdad? Hiperactividad, ¿no? Entre otras. Pero por citar algunas, ¿no? Entonces, vemos que la necesidad educativa especial no únicamente es para aquellas personas que tienen una discapacidad, sino entra para todo aquello, por eso es su nombre, una necesidad. Alguien que te está demandando algo más porque tiene o presenta este tipo de condición. Y por tanto, la obligación que tú y yo como transmisores de conocimiento tenemos es identificar todas aquellas circunstancias que pueden detonar en una barrera dentro del proceso de conocimiento. Porque se me ocurre, si yo, María Catalina, llego a mi grupo, ¿verdad? Porque me dan mi plantilla y sé que tengo 30 alumnos. Entonces,
el día de hoy tengo que desarrollar el medio ambiente, no sé, ejemplo. Bueno, pues yo domino a la perfección el tema, entonces llego, ejemplifico y tal, pero no me cercioro de que tengo N cantidad de alumnos que tienen una discapacidad auditiva, ¿verdad? Y dentro de esta discapacidad auditiva, recordemos que también tiene diferentes tipos de alcances. Algunas personas que tienen una pérdida total en la audición. Hay otras personas que tienen un 50%, un 20%, no lo sé. Pero todos ellos entran dentro de un rubro de discapacidad, perdón. Y que por supuesto, yo tengo que emplear otro tipo de métodos y técnicas para que la información del medio ambiente que estoy, perdón, desarrollando para todos, también mi grupo específico lo obtenga, ¿verdad? Entonces, quizás yo tenga que apoyarme con algún video, porque no tienen del todo dentro del oído, no tienen del todo desarrollado, no tienen del todo este tipo de desarrollo o de forma específica de poder obtener esta información, pero quizás a través de esta cuestión visual puedan complementar lo que escuchan con lo que ahora perciban a través de la vista, ¿verdad? Porque si yo me dedico a hablar, 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 y la persona no escucha, por supuesto que no va a comprender nada de lo que yo estoy informando. Y yo puedo obviar que está del todo entendido, porque incluso puedo preguntar, ¿quedó alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? Por supuesto que no me van a responder. ¿Por qué? Porque ni siquiera están entendiendo lo que yo estoy informando. Si no domino un lenguaje de señas, obviamente no va a haber una comunicación. Entonces, aquí vemos cómo también existe esta forma de necesidad de que nosotros identifiquemos en los requerimientos que nuestra población objetivo nos están demandando. Quizás yo puedo ver a un niño que en teoría no me demanda o no me requiere un tipo de actividad en específico, pero el día de mañana yo pregunto acerca del tema que hoy desarrollé y un niño me dice, es que no me acuerdo, es que ya me olvidé, es que algo pasó, ¿no? Entonces, ahí hay qué cosa. Puede ser un déficit de atención, puede ser quizás que el niño tenga algún nivel de retención muy limitado, pero no precisamente por algo de su propio organismo, sino porque quizás el niño en teoría me está poniendo atención, pero el niño es víctima de violencia en casa. Quizás no de manera directa, porque recordemos que hay sujetos pasivos de violencia. Papá y mamá se están peleando constantemente y yo únicamente estoy percibiendo de manera inmediata, no es a mí como hijo, pero yo sí estoy viviendo este ciclo. Y obviamente eso está mermando mi proceso de concentración y se ve reflejado en el desarrollo académico. Entonces, yo como docente también tengo que identificar esto. ¿Por qué? Porque, repito, me está demandando una necesidad educativa. Me está requiriendo algo más que yo deba hacer. Porque, como se los dije en alguna otra materia, al momento de nosotros estar frente a grupo, no únicamente es llegar y desarrollar lo que mi plan de estudios dice. Si nos estamos prestando a ser transmisores de conocimiento, tenemos que identificar todos aquellos elementos que pueden obstaculizar o que pueden fungir como barreras dentro de este proceso. Y obviamente, no estoy diciendo, nosotros somos todólogos, por supuesto que no. Pero por algo, ustedes están estudiando una maestría en necesidades educativas. ¿Por qué? Porque deben de identificar quiénes o cuáles son sus redes de apoyo. Ok, este niño tiene una necesidad educativa especial, tiene un déficit de atención y lo está detonando esto. Yo no voy a entrar como psicóloga porque no soy experta en la materia, pero sí puedo solicitar el apoyo de CAM, de USAER, de un DIF municipal, ¿verdad? Estoy canalizando, porque en el momento que este niño vaya teniendo esta mejora en lo que está detonando o en la raíz del problema,
Por supuesto que de manera paralela o uniforme va a ir evolucionando en su nivel educativo, en su concentración, en su rendimiento académico. Entonces, no porque yo diga, pues es que eso no tiene nada que ver conmigo, o es más trabajo, o no. Pues recordemos que por algo nosotros nos estamos prestando, ¿verdad? Nos estamos rentando y por ello estamos obteniendo un pago. Y esto, al momento que lleguemos al final, que es la inclusión, al hablar de una inclusión es que existe una educación integral, ¿verdad? Una educación valoral. Y la educación valoral empieza por la empatía. ¿Qué es lo que ese niño necesita y no tiene? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer, verdad? Para generar este cambio. Repito, no únicamente en el desarrollo del plan de estudios, sino aquel agregado que va a generar un cambio específicamente en ese menú. Por supuesto que en el mismo sentido, cuando estamos hablando de una necesidad educativa especial, pero ahora con discapacidad. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que identificar, en el ejemplo que te puse, hay una discapacidad auditiva, hay una discapacidad visual. Ah, ok, una discapacidad visual, el niño no ve. Bueno, ¿hay algún estudio? ¿Necesita algún tipo de intervención? Quizás únicamente es el otorgamiento de un aparato, en este caso de lentes, o quizás se necesite esto, quizás la familia no sepa que puede acudir a un DIF en una campaña, ¿verdad? O que puede ir aquí, o que puede ir allá, o que puede realizar esto, que puede realizar el otro por desconocimiento, por falta del recurso, por la razón que sea, pero también dentro de nuestra obligatoriedad es, repito, tejer esas redes de apoyo para que todo vaya generando una mejora en la calidad de vida y obviamente en la calidad educativa. Entonces, vemos pues como estas necesidades educativas y empecé con estos ejemplos porque quizás a veces pensemos que una necesidad educativa especial únicamente es para la persona que tiene una discapacidad y vemos que no es así. Es para todo aquel alumno que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje presenta algún tipo de condicionante que me está demandando una atención especial. Por ello es necesidad educativa especial. Algo que el resto no tiene y que hay que atender. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es como nosotros tenemos que contribuir. ¿Y por qué te hablo que tiene que ser integral? Porque recordemos que nos dice el artículo tercero constitucional. La educación, si bien es cierto, debe ser laica, gratuita, obligatoria, pero debe ser en condiciones de igualdad. Y si alguien te está demandando algo, ¿verdad? Que tú realices y eres sumiso, entonces no estás otorgando una educación en condición de igualdad. Porque desarrollar un tema, pero sin identificar qué es lo que tus alumnos necesitan, entonces la información no está llegando de manera igualitaria a todos. Si hay un video y yo no veo, por consiguiente no entiendo. Ahí tú, de manera inconsciente, estás coartando mi derecho humano a la educación. ¿Por qué? Porque me estás vulnerando, me estás violentando, porque yo no estoy entendiendo, porque el elemento o la herramienta que tú utilizaste no es aquella que va a llegar o que va a contribuir en mi proceso formativo. Si tú nada más estás desarrollando a través de la palabra hablada y yo no escucho, por supuesto que hay una vulneración a mi derecho humano a la educación, ¿no? Y así yo te puedo poner N cantidad de ejemplos. Ahora, continuando. Cuando nosotros también hablamos de una educación o una necesidad educativa especial, vemos que también se presenta, repito, por condiciones de discapacidad o también por cuestiones de una cuestión de superdotación intelectual. También aquellos niños que son superdotados, ¿no? Que tú vas con un tema y el niño ya lo sabe, y ya lo sabe, y ya lo sabe. Y tú también no realizas un examen o no lo posicionas con lo que el niño demanda, también es una violación a su derecho humano a la educación. ¿Por qué? Porque lo estás limitando, ¿no? El niño tiene que ir desarrollando todo lo que su intelecto requiere y demande. No puedes poner a todos los niños en una condición de igualdad si este niño te presenta otro tipo de desarrollo en su conceptualización. Entonces, al hablar, repito, de esta educación especial, se trata de todo el conjunto de servicios que buscan primeramente minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y luego entonces fomentar la participación.
También lo que genera desarrollar el potencial integral de los estudiantes. También lo que se necesita es construir políticas, culturas y prácticas inclusivas. También busca orientar a las familias y a los docentes y por consiguiente a los directivos de educación básica para que todos trabajemos de manera conjunta y se logre realmente el objetivo deseado. Por ello, la educación especial debe ofrecer atención educativa en los diferentes niveles, iniciando propiamente en preescolar, primaria, secundaria y dotando de todos aquellos elementos que le permitan una formación para la vida y también para el trabajo. También se pretende que se brinde atención con equidad a los estudiantes y considerando las capacidades, las circunstancias, las necesidades, los estilos y los ritmos de aprendizaje distintos para que todos ellos vayan desarrollándose y en un futuro se vea un resultado. Aquí no es que tanto aprendas, sino que nunca dejes de aprender, ¿verdad? Cuando hablamos de una necesidad educativa especial, esta también se basa en principios fundamentales. ¿Cuáles son estos? Primero, la accesibilidad. Segundo, el humanismo. Tercero, el enfoque individual y personal. Cuarto, la socialización. Y por último, el apoyo psicológico, el apoyo médico y el apoyo pedagógico. Cuando hablamos también de la educación especial, es importante que nosotros identifiquemos que dentro del aprendizaje, bueno, sin lugar a duda no va a ser el mismo para todos, ¿verdad? Ya que pueden influir distintas variables, ¿no? Como decíamos, el entorno familiar, la cuestión social, la cuestión cultural, etcétera. Pero todas estas van a detonar en necesidades de educación especial que puedan presentar situaciones de superdotación intelectual, de discapacidad física, de discapacidad psíquica o de discapacidad sensorial y que todas estas se deben conocer para que en el momento que nosotros las identifiquemos, sepamos cuáles van a ser las líneas de acción y de atención para que al final todos logren una educación igualitaria. Entonces, para poder nosotros dar respuesta dentro de este proceso educativo, es necesario que se apliquen metodologías de estudio. Estas metodologías de estudio son aquellas que van a permitir a los estudiantes que nos demuestren o que nos externen todas aquellas condiciones que existen dentro de su contexto inmediato, para que nosotros como docentes tengamos identificados estos canales o estos elementos, bases para trabajar y en base a eso identifiquemos la necesidad especial. La educación especial también se puede entender como esta adaptación de la educación tradicional para todos aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, que si bien tienen alguna marcada una superación intelectual o también alguna discapacidad intelectual, sensorial, conductual o física, y que luego entonces vamos a realizar un tipo de aplicación de métodos o de técnicas especiales para que el vínculo o para que el resultado sea el mismo para todos. Dentro de esta de forma o esta de medición o tipo de educación nos permite también trabajar las necesidades que no pueden ser solventadas de manera inmediata por el sistema educativo tradicional, con medios técnicos y con medios humanos que permitan que el alumno se encuentre integrado dentro de las aulas, es decir, que seamos más conscientes, más empáticos, que utilicemos esta educación valoral, que no únicamente nos sentemos a desarrollar tema tras tema tras tema, lo entendieron sí, ok, vamos al otro tema, no, sino que también nosotros estemos trabajando todos estos tipos de valores o todos este tipo de actitudes para identificar los puntos rojos, trabajarlos en conjunto, generar también la empatía, generar también la contribución igualitaria de todos, pero también el respeto, ¿verdad? Que es tan importante que exista para que nosotros, reconociendo nuestras diferencias, pero también identificando nuestras potencialidades y uniéndonos como sociedad para que todos vayamos hacia un mismo objetivo. Entonces, la educación especial tiene como finalidad desarrollar una educación equitativa y una educación inclusiva. Esta, obviamente, para todos, logrando el mayor desarrollo personal y social de los alumnos.
Cuando hablamos dentro del ámbito de aplicación de una necesidad educativa especial, esta se divide en dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos? La educación especial o diferencial y la educación especial para altas capacidades. Cuando hablamos de la primera, que es la educación especial o diferencial, esta está dirigida para estudiantes con algún tipo de discapacidad física o mental, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de la discapacidad mental, se va a utilizar un sistema de medición que va a estar basado en la escala de Stanford-Binet, que es aquella que nos va a identificar el nivel de coeficiente intelectual que presenta el niño. Entonces, esta escala, repito, de Stanford-Binet, nos va a arrojar los niveles según el coeficiente intelectual. Cuando nos encontramos con el nivel límite, es cuando el coeficiente intelectual se encuentra del 67 al 83. Cuando hablamos de la deficiencia leve, es cuando el coeficiente intelectual se encuentra entre 59 y 66. Cuando hablamos de la deficiencia moderada, es cuando el coeficiente intelectual se encuentra entre 33 y 49. Y cuando hablamos de una deficiencia profunda, es cuando el coeficiente intelectual se encuentra del 16 al 32, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a empezar a identificar propiamente estas discapacidades mentales. Ahora, cuando hablamos de la educación especial para altas capacidades, esta educación especial es la que está orientada para estudiantes que destacan por sus capacidades superiores a nivel intelectual, al nivel creativo, al nivel artístico o al nivel psicomotriz. Entonces, cuando nosotros identificamos este tipo de lineamientos, vamos a encontrar con una educación especial para altas capacidades. Es importante que nosotros como docentes realicemos este diagnóstico de medición entre más pronto mejor, porque así es como nosotros vamos a atender todas estas demandas y vamos a evitar que el niño o niña o la persona que nosotros estamos formando pues continúe dentro de este tipo de barreras. La educación o la detección temprana de estudiantes con necesidades educativas especiales marca una diferencia dentro de su proceso de desarrollo y también progreso. ¿Por qué? Porque si realizamos una intervención temprana, mientras más pronto identifiquemos las dificultades o las discapacidades, más rápido se podrán implementar de mejor manera las estrategias de medición. También se puede avanzar en igualdad de oportunidades, ya que una rápida detección de una necesidad educativa especial facilita también los recursos con los que los alumnos cuentan y también identifica las dificultades de aprendizaje y por tanto también van a poder utilizar las herramientas idóneas para que todos tengan las oportunidades iguales en su educación con otros alumnos y todos alcancen su máximo potencial. También reciben un apoyo emocional y social, ya que la detección temprana de un problema, el alumno se va a permitir tener con un apoyo emocional, un apoyo psicológico y social a través de redes de apoyo, a través de, se me ocurre, canalizarlas con algún especialista en la materia y trabajar de manera conjunto paralela para que se llegue de mayor forma al resultado obtenido. Cuando nosotros hablamos también de cómo identificar si un niño necesita una educación especial, bueno, primero tenemos que otorgar o que indicar que la detección temprana nos permite una pronta intervención, nos permite una igualdad de oportunidades, nos permite brindar un apoyo emocional y social y una mejor coordinación entre profesionales involucrados. Entonces, en primera etapa, la familia como círculo inmediato son aquellos con los que nosotros podemos o debemos trabajar de manera pronta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son aquellos en donde la educación familiar y la educación formativa, llamándolo desde el ámbito escolar, permiten trabajar en la mayor cantidad de horas con el alumno. Entonces, son estos espacios determinantes para identificar de manera temprana la necesidad educativa especial a través de una observación, porque es en donde de primer contacto vamos a identificar algún tipo de necesidad, ¿verdad? Entonces, otra de las figuras importantes dentro de este proceso educativo es el pedagogo, que es el responsable del diagnóstico, de la valoración e intervención en todas aquellas dificultades de aprendizaje y también para poder crear estos
espacios adecuados y programas educativos reestructurados para saber cómo atender y cómo desarrollar estos temas y qué voy a utilizar para poder impactar en esta población o en este alumno en específico. Entonces, además de las funciones que deben de realizar tanto los padres como los profesores dentro del ámbito educativo, existen otro tipo de señales que nosotros podemos tomar, como por ejemplo la dificultad para expresarse y relacionarse con los niños de su edad, la falta de motivación, la dificultad visual y auditiva, los problemas de atención, los problemas de memoria, el autocontrol, ¿verdad? Y estos son algunos de los elementos que nos van a generar este foquito rojo de identificar aquí está pasando algo y se tiene que atender. También cuando hablamos dentro de la educación especial, vemos que hace referencia a una variedad de servicios que pueden ser ofrecidos de diferentes maneras y en diferentes entornos. Entonces, no es el hecho de que se trate igual a todos, no, por supuesto. La educación debe ser igual para todos, pero no podemos hablar de igualdad cuando no identificamos el estado de necesidad. Entonces, ahí es en donde entra la educación especial. La educación especial vemos que es aquella que está diseñada para poder satisfacer las necesidades particulares de cada estudiante que tenga una discapacidad o que tenga una necesidad educativa. La educación especial se enfoca en ayudar a los niños con discapacidades o con requerimientos especiales para poder aprender, pero eso no significa poder colocarlos de una manera aislada dentro de un salón de clases, como se realizaban dentro de los modelos educativos que vamos a ver más adelante, sino que más bien es lo que hoy en día se realiza, integrarlos, ¿verdad? Porque repito, reconociendo las diferencias que cada uno tiene, identificando nuestras potencialidades, vamos a trabajar de manera uniforme. Recordemos que los niños de manera inmediata, ¿por qué aprenden? Por una cuestión repetitiva, por una cuestión vivencial. Es como más nosotros podemos impactar a largo plazo en una captación de conocimiento, porque quizás yo puedo desarrollar en un pizarrón, ¿no? Determinado tema, pero el niño va a aprender de mejor manera en la forma en que estén replicando sus demás compañeros o en los ejemplos que ellos estén utilizando, es como ellos van a captar su atención y como este conocimiento lo van a tener por un periodo mucho más prolongado, ¿no? Entonces, aquí se trata de trabajar de manera conjunta y que luego entonces aquí realicemos este tipo de actividades, de desarrollos, de aplicación de métodos y técnicas para incluir o para incidir de manera uniforme. Bueno, cuando nosotros también hablamos dentro de las necesidades educativas especiales, es importante que nosotros reconozcamos que si bien es cierto, dentro de una institución, bueno, existe, no podemos encontrar un abanico de personas, ¿no? Al igual que nosotros, el ser humano, por su naturaleza, es único y diferente. Lo mismo tenemos que hacer al momento de transmitir un conocimiento o al momento de recibir un conocimiento. Recordar que el ser humano es, ¿qué cosa? Es educable. Y al ser educable tenemos que entrar dentro de una formación constante. Y eso aplica tanto para los alumnos como para los docentes. Si yo tengo quizás algunos vacíos dentro de algunos temas o identifico esto dentro de mis alumnos y no estoy del todo familiarizado o no sé cómo actuar, porque también es válido, tú puedes ser experto en el desarrollo de los temas que te corresponden, pero quizás puedes cerrar en algunos otros que son emanados de alguna condicionante que te está requiriendo, ¿verdad? El alumno como reclamo de su necesidad. Entonces, por ello, repito, es importante que tú sepas quiénes tienes como vínculos inmediatos para que lo que se encuentra fuera de tu alcance pueda solicitar apoyo. Pero todo esto a través de una cuestión escrita. Ojo, todo lo que tú requieras, como la solicitud de apoyo a los psicólogos del DIF o a CAM o a USAER para trabajar específicamente con el alumno fulanito de tal, o porque requiere esto y esto y esto, porque presenta esto y esto y esto, oficiosamente, para que oficiosamente también a ti te respondan y exista una mayor responsabilidad. No debería ser así, porque cada uno de nosotros debemos realizar
de mejor forma nuestra prestación de servicios. Pero desafortunadamente pasa e incluso puede existir alguna condicionante que a ti se te indique es que tu docente, ¿verdad? No estás realizando este proceso de transmisión de manera óptima. Bueno, tú tienes cómo justificar que en efecto lo estás realizando o cómo solicitar también informe. Me puede, por medio de escrito, me puede indicar cuál es el proceso evolutivo del alumno fulanito de tal, si es que tú no ves ninguna mejora o en qué condiciones se encuentra o que quizás tú lo canalizaste a esta área y al momento de que no ves un resultado signifique que no era lo que el niño necesitaba. Entonces, identificar o reestructurar cuál va a ser tu canal de apoyo para que en ese sentido, bueno, estés marcando o trazando la ruta a seguir, porque recordemos, estas vías de atención a niños o niñas con necesidades educativas especiales es para que se logre el objetivo que es fomentar esta inclusión educativa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la situación de los niños o niñas con necesidades educativas especiales, vemos que se pretende o se tiene que identificar todas aquellas necesidades, todas aquellas formas que la población nos está demandando para que luego entonces lleguemos a un resultado mayor. Las necesidades educativas especiales hacen referencia, vuelvo a repetir, a las condiciones físicas como la discapacidad visual, la discapacidad neurológica como el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, las cuestiones también psicológicas como por ejemplo la depresión, las cuestiones emocionales, las cuestiones conductuales, las cuestiones sociales y todo ello puede presentar o puede traer al alumno problemas al momento de aprender, ¿verdad? Y se van a reflejar en el ámbito escolar, como ya hemos dicho, a través de barreras de aprendizaje, como por ejemplo el autismo. También encontramos las cuestiones cognitivas, como el lenguaje, ¿verdad? Y estas necesidades pueden ser temporales o también pueden ser permanentes y pueden estar asociadas o no a una discapacidad. Aquí regreso. Cuando nos dice que pueden ser temporales o permanentes, se me ocurre. A veces nosotros damos por sentado quizás que tenemos un alumno y que va en silla de ruedas, ¿no? Pero no sabemos si esta discapacidad es de nacimiento o fue producto de qué, de un accidente. Entonces, y podemos de manera errónea indicar, bueno, pero esto va a mermar únicamente, se me ocurre, en la materia de educación física, en la realización de determinadas actividades, pero se supone que el docente tiene que realizar otro tipo de actividades que el niño pueda realizar y que también contribuya en su desarrollo y que luego entonces genere una mejora, ¿verdad? Pero vemos que a nosotros se está mermando dentro del aula en otras materias, llámese español, matemáticas, qué sé yo. Entonces podemos decir, bueno, pero esta condicionante no tiene por qué afectar en esta otra condicionante. ¿Pero por qué? Porque no hemos identificado si esta discapacidad es de nacimiento. Quizás el niño sí podía caminar y hace 6 meses por un accidente automovilístico quedó en silla de ruedas. Obviamente el proceso de transición emocional es demasiado fuerte para cualquier persona y por supuesto que va a mermar dentro del proceso de qué, de comprensión o de desarrollo o de formación. Entonces, ahí es en donde también entra nuestra cuestión empática para poder identificar cómo se crea o cómo se establece esta discapacidad, si es de nacimiento, si es a condición, hace cuánto tiempo, si esta discapacidad es temporal, si es permanente y si necesita algún tipo de medicamentos, que el tipo de medicamentos que toma y si trae otro tipo de efectos. Por ejemplo, ¿qué tal que veo que el niño llega bien a la escuela y a mediodía se me está durmiendo, ¿no? Entonces yo digo, ay, este niño, puro dormir en clase, puro dormir. Pero ¿qué tal que el medicamento que él está tomando para este tipo de atención genera a este tipo de horas esta baja en el rendimiento? Y eso detona en que ya, obviamente, al estar con sueño, pues tu nivel de captación y concentración no va a ser el mismo. Entonces yo tengo quizás que identificar que a partir de estas horas yo debo utilizar o aplicar este tipo de técnicas, no sé, vamos afuera, ¿no? Realicemos esta actividad, pero moviéndonos para que el niño empiece o quizás utilizando otro tipo de herramientas,
pero ahora ya focalizándonos en lo que el niño necesita y obviamente va a impactar en el resto de mi grupo, ¿no? Pero repito, no nada más es lo que yo puedo percibir a través de la observación, es todo aquello que de manera conjunta tienes que identificar para que luego entonces incidas en mejor forma en tu alumno. Vemos que no es tan sencillo nada más llegar y desarrollar un tema, sino todo aquello que atrás trae consigo para que el objetivo que tú pretendes, que es realmente el apoyo o el desarrollo o la comprensión de todos tus temas, sea el que realmente el niño necesite, ¿no? Entonces, vemos cómo también aquí nos indica propiamente que la necesidad educativa especial es todo esto que debemos trabajar, es todo esto que nosotros debemos comprender para que luego entonces se logre el fin último. Ahora, cuando hablamos también de educación especial, es importante que nosotros identifiquemos que este toma su inicio a partir de la UNESCO, quien empieza a definir a la educación especial como una forma de educación destinada a todos aquellos sujetos que no alcanzan o que es improbable que alcancen a través de las acciones educativas normales los niveles educativos sociales y otros que son apropiados a su edad y que tienen por objetivo promover su progreso hacia estos niveles. A partir de este decreto presidencial, que fue en 1970, se crea la Dirección General de Educación Especial, la cual tenía como objetivo empezar a coordinar el trabajo de los especialistas en educación especial de una manera sistemática, de una manera organizada y de una manera específica. Esto mediante una colaboración conjunta con la educación. Por ello, vemos que se empieza a requerir la inserción de especialistas en la materia, así como también la capacitación de profesores regulares para poder trabajar de una manera adecuada. Otro aspecto importante es cuando la Secretaría de Educación Pública reorganiza los servicios de educación especial, seleccionando cada uno de ellos para poder conocer las actividades que llevaban a cabo y luego entonces identificar la necesidad de poder reestructurar y también atender de igual forma a los niños que tienen una discapacidad o una necesidad educativa especial. Es importante también reconocer que los servicios indispensables de educación especial se transformaron ahora en centro de atención múltiple, que se le conoce por sus siglas CAM, ¿verdad? Y que son aquellos que van a ofrecer en los distintos niveles de educación básica, utilizando con las adaptaciones pertinentes los planes y los programas de estudios generales y formación para el trabajo, ¿verdad? También se empiezan a realizar grupos organizados en función de la edad de la población y esto empieza a congregar alumnos con distintas discapacidades dentro de un mismo centro o grupo. Y esto se le conoce como un centro especializado que actualmente existen en algunos lugares. Es importante también diferenciar entre discapacidad, entre inclusión y entre integración educativa. Cuando hablamos de una discapacidad es cuando nosotros referimos a una disminución en la calidad de vida y por tanto abarca las deficiencias, que son aquellos problemas que pueden afectar a una estructura o alguna función corporal. Por tanto, las limitaciones pueden ser en cuanto a las actividades y que estas van a generar una dificultad para poder ejecutar algún tipo de acciones o también que nos van a restringir la participación con problemas de participación en situaciones vitales. Por ejemplo, discapacidad ¿qué? Bueno, voy a hablar. Hablo de la discapacidad visual. Me está limitando el poder ver. Ok, tengo esta limitación y por tanto no puedo desarrollar este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de una discapacidad. La Organización Mundial de la Salud también nos indica que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en las cuales la persona se desarrolla. Entonces, por ejemplo, al hablar de una discapacidad, hablamos de la discapacidad auditiva, hablamos del síndrome de Down, hablamos de la parálisis cerebral, entre otras, ¿no? Cuando hablamos también que una discapacidad es esta limitación que se tiene para realizar determinadas acciones por cuestiones completamente ajenas a ti, pero que esto no debe limitar
tu aprendizaje, ¿verdad? Existen otras herramientas u otras formas de poder acceder, quizás de manera un poco más lenta, pero al final lo vas a lograr. Cuando hablamos pues de la educación inclusiva, esta consiste en promover procesos para poder aumentar la participación de todos los estudiantes. Esto independientemente de las características en todos los aspectos de la vida escolar y con ello que ya no exista la exclusión, ¿verdad? Que no existan estas discriminaciones, estas formas que la propia sociedad va marcando, pero de manera ya más emocional, es decir, el aislamiento, el rechazo, el etiquetar, ¿no? Acá se trata de hablar de una inclusión, de reconocer nuestras diferencias, pero también entre todos ver la forma de trabajar de manera conjunta o de manera paralela y que existe esta participación. También vemos que está relacionado con una adecuación curricular para aquellos alumnos que así lo requieran. Cuando nosotros hablamos también de la educación, de la integración educativa, esta hace referencia especialmente con la atención a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, que pueden estar asociados o no a una discapacidad, como hace rato decíamos, ¿verdad? Y aunque también estén relacionados con la modificación curricular por parte de los profesores de educación regular, vemos que existe esta suma de voluntades para poder llegar a un mismo objetivo. Cuando hablamos también dentro del campo de las necesidades de educación especial, vemos que es un trabajo abismal que tenemos que realizar o que tienen que realizar los docentes frente a un grupo porque tienen que identificar dentro de este campo de necesidades educativas especiales todos aquellos elementos que se tengan que trabajar para poder incidir en una mejora. Entonces, el trabajo que se realiza primeramente en campo para las necesidades educativas especiales primeramente va dirigido a alumnos de preescolar y escolares que tengan o no discapacidad y que puedan presentar algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Dentro de esto empieza a realizarse una visión educativa de inclusión para todos los alumnos y a partir de esto se habla de una educación para todos. Cuando nosotros hablamos posteriormente, dentro de la educación especial o dentro de la necesidad educativa especial, vemos que también en México la educación especial es una modalidad dentro de la educación básica con servicios especializados, escolarizados y de apoyo, y que también se ofrece una educación en los niveles iniciales, preescolar, primaria, secundaria, además de la formación, como ya hemos dicho, para la vida y para el trabajo. Por tanto, a los niños, niñas, jóvenes y adultos que enfrentan algún tipo de barrera para el aprendizaje y la participación, se otorgan este tipo de apoyos, ¿no? Por presentar una condición de discapacidad, de capacidad o de aptitud sobresaliente o de dificultad en el desarrollo de competencias dentro del campo de formación curricular. Entonces, existen distintos servicios educativos especializados o escolarizados que se brindan este tipo de apoyos, como por ejemplo, como ya hemos dicho, en el CAM, que es el Centro de Atención Múltiple, en donde también se otorgan diferentes tipos de apoyo. Cuando hablamos dentro de las clasificaciones de las necesidades educativas especiales, vemos que estas se pueden clasificar de acuerdo a su tipo, de acuerdo a su duración y de acuerdo a sus causas. Dentro del tipo, vemos que las necesidades educativas especiales pueden ser físicas, pueden ser psíquicas, pueden ser cognitivas, pueden ser sensoriales, pueden ser emocionales, pueden ser conductuales y pueden ser sociales. Dentro algunos ejemplos podemos mencionar la discapacidad intelectual, la discapacidad física, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, los trastornos de la comunicación, los trastornos graves de conducta, entre otros. Cuando hablamos dentro de la clasificación por su duración, dentro de estas, las necesidades educativas especiales pueden ser transitorias o, como ya hemos dicho, pueden ser permanentes. Las necesidades educativas especiales permanentes requieren de adaptación durante toda la escolaridad, mientras que las necesidades educativas especiales transitorias demandan apoyo específico en algún momento en particular. También existen las clasificaciones de las necesidades educativas especiales de acuerdo a sus causas. Dentro de estas
pueden ser las causas físicas, las causas psíquicas, las causas de su situación sociofamiliar o de otros casos de inadaptación. Por ello, vemos que el objetivo de la clasificación de las necesidades educativas especiales es atenderlas de forma integral, cualquiera que sea. Es también disminuir los efectos negativos entre los menores y la familia y, por consiguiente, fomentar el conocimiento del trastorno o de la limitación. Cuando hablamos también dentro de las necesidades educativas especiales, es importante que nosotros identifiquemos también que existen carreras relacionadas con el estudio de las necesidades educativas especiales. Dentro de estas, algunas carreras son, por ejemplo, pedagogía, que es una carrera que ofrece opciones para poder trabajar en centros escolares. La educación especial, que es una carrera que ofrece también este tipo de apoyos o de trabajo conjunto. La licenciatura en educación inclusiva, la especialidad de intervención educativa y atención a necesidades educativas especiales. También dentro de este proceso es importante reconocer que a lo largo de los años han existido diferentes modelos para el tratamiento social de la discapacidad. Ahora ya centrándonos específicamente dentro de la discapacidad. Algunos autores lo manejan dentro de diferentes modelos, como por ejemplo, hace rato te comentaba que existe los inicios que se le conoce como el viejo modelo de asistencia para la atención de personas atípicas, deficientes mentales, sordomudos y ciegos, que va de 1870 a 1890. Después encontramos que se encuentra el siguiente modelo, que es en los años 80, que es el modelo psicogenético pedagógico para la atención de las personas con requerimientos de educación especial. Posteriormente vemos que es el modelo de integración educativa para la atención de personas con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad en los años 90. Y después hablamos de una inclusión educativa. Pero también hay autores que hablan del tratamiento social de la educación y reconocen el modelo de prescindencia, que este modelo lo subdividen en dos, que es el submodelo eugenésico y que también hablan del modelo de marginación. Después se encuentra el modelo de rehabilitación y por último el modelo social. Nosotros vamos a iniciar en esta ocasión con el modelo que muchos autores le llaman como el viejo modelo o el modelo asistencial para la atención de personas atípicas, deficientes mentales, sordomudos y ciegos. Dentro de este maneja políticas de atención a la discapacidad y esta la maneja dentro de 4 puntos. El primero nos dice que habla de una inclusión de la población vulnerable. La segunda política de atención a la discapacidad es que se centra en una educación acorde a las necesidades y prácticas de no segregación desde la edad temprana. La tercera política es cuando los hombres eran nómadas, lo cual no lograban ser autónomos y presentaban carencias físicas y estas, cuando tenían algún tipo de discapacidad, los abandonaban y por tanto morían, ¿verdad? Porque eran considerados como un castigo divino. Entonces, repito, las personas que tenían alguna discapacidad las aislaban del resto de la tribu. Y también cuando fueron sedentarios, los desvalidos pertenecían a un trato diferente al resto de la población. También dentro de este modelo antiguo, se establece la Ley de Abril de 1861, en donde se indican que las escuelas para sordomudos deberían ser creadas con reglamentos especiales. Y estas vendrían a ser una de las primeras veces que aparece en la legislación la alusión y la preocupación por los niños con discapacidad. Para 1865, Ignacio Trigueros, alcalde municipal, establece con Eduardo Güemet, quien era sordo, propone la creación de una escuela para sordomudos. Posteriormente, para 1866, se crea la Escuela Nacional de Sordomudos y hay un total, y hay aproximadamente después de 140 años de su fundación, se continúa prestando servicios educativos y asistenciales a jóvenes y adultos con discapacidad visual. Fue ubicada en el antiguo Colegio de San Juan de Letrán. Después, para 1867, con Benito Juárez, se cimientan las escuelas especiales que atienden a sordomudos y ciegos. Después también se establece la ley orgánica dentro de su capítulo segundo que refiere a la escuela de sordomudos, en donde los alumnos deben aprender la lengua española escrita. También hace referencia al catecismo, principios religiosos, geografía y también reconoce la importancia de la historia.
El 28 de noviembre de 1867 se dio a conocer el decreto que establece que la escuela normal de sordomudos era vital, y en ese decreto se plantea como aspirantes a profesores sordos, quienes deberían aprender la forma para enseñar y que vivirían en el plantel candidatos y alumnos en el templo de formación, realizando prácticas y al final obtendrían su grado o su título. Posteriormente, Ignacio Trigueros aprendió a leer el sistema Braille y para 1870 se inaugura la primera Escuela Nacional de Ciegos en México. En 1871, el gobierno del presidente Juárez cedió parte del antiguo convento de la enseñanza para la instalación de la escuela y también mediante decreto en un impuesto a la lotería publicada se dio el 15% a la escuela para ciegos. Para 1872, el ministro de Gobernación se establece un reglamento a la escuela para ciegos y se atiende a ciegos jóvenes de ambos sexos de notoria pobreza, desde los 8 años de edad hasta los 16 años, quienes serían aislados en el establecimiento. Después, para 1891, el ministro de Justicia e Instrucción Pública, que fue Joaquín Baranda, convoca en el segundo Congreso métodos, procedimientos y sistemas de escuelas especiales. Estos eran establecimientos dedicados a la educación para alumnos ciegos, sordomudos, y ahí le dan el distintivo de idiotas. Después, en 1897, en Aguascalientes, se establece una ley provisional de instrucción primaria donde se decía que la instrucción debería ser obligatoria, a excepción de los niños incapacitados, mentales o con imposibilidad orgánica que les permita asistir a la escuela, y ellos estaban exentos a las sanciones del artículo 10, que era la exclusión legalmente amparada. Posteriormente, para 1901, Porfirio Díaz comisionó a su médico, doctor Francisco Vázquez, para realizar visitas a las escuelas de sordomudos en Estados Unidos. Y a su regreso propone que en los estados y en los territorios deberían existir escuelas para atender el mayor número de sordomudos. También establece practicar un examen inicial a los menores con el fin de poder determinar qué método oral o mímico necesitaban. Y por último, establece que se separe a los alumnos de acuerdo al método al que se les esté sustituyendo, es decir, que existiera este tipo de aislamientos, ¿no? Por un lado las personas ciegas, por otro lado las personas mudas, etcétera. También indicaba que se iniciara a los niños sordos en el aprendizaje de un oficio con el fin de que pudieran ser independientes de una manera económica. Por consiguiente, que se incrementara el número de aspirantes de profesores sordos con el fin de que pudieran irse a otros territorios del país y poder impactar en mayor medida. El director de la Escuela Nacional de Sordomudos, Trinidad García, designó a una comisión formada por Luis Villa, Adolfo Huet y Daniel García, y se le pide al maestro Gabriel García que vaya a los gobiernos de los estados a establecer escuelas especiales, donde se les aplicara a los jóvenes de nuevo ingreso un examen otológico y rinolaringoscópico para poder corregir cualquier patología que pudieran presentar. Para 1906, Rodolfo Méndez de la Peña publica un artículo llamado La educación de la infancia anormal. Esta clasifica la ciencia en 5 categorías específicas. Primero, los anormales físicos, y dentro de ellas cita a los enanos, jorobados, inválidos con inteligencia normal o desarrollada. Después, a los anormales sensorios, que eran los mal desarrollados o los no desarrollados por uno de los sentidos. Después se establece los anormales intelectuales, que son aquellos que tienen imperfectas las funciones cerebrales y sensoriales, y los categoriza dentro del rubro de imbéciles, idiotas o perezosos. Después cita a los anormales patológicos, que son aquellos que presentan alteraciones en el sistema nervioso, y dentro de ellos cita a los histéricos, epilépticos, a los que presentan alguna convulsión y demás. Después clasifica a los anormales pedagógicos, que son los niños con inteligencia y desarrollo normal, sin embargo son ignorantes debido al abandono por el cual han vivido. Para 1908, Justo Sierra propone en el artículo 16 de la Ley de Educación Primaria del Distrito y Territorios Federales que se establecieran escuelas de enseñanza especial para niños que representen un desarrollo físico, intelectual o moral. Posteriormente, en 1921, se realiza el primer Congreso Mexicano del Niño, tomando como referencia el Congreso de París de 1910, y se consolida la orientación médico-pedagógica para la atención. Este se convirtió en el parteaguas de la educación especial.
Dentro de las características físicas y psíquicas de los niños anormales, dentro del primer Congreso mexicano de 1921 se establece las necesidades que deberían de tomar cada uno de ellos. Y para 1923 se lleva a cabo el segundo Congreso Mexicano del Niño y se asienta la urgencia de la creación de escuelas especiales. Sin embargo, bueno, pues no había presupuesto para poder construirlas y se propone la utilización de algunos salones para poder establecer clases conexas. La conclusión de ambos congresos influyeron en la manera directa para que en 1925 se creara el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar, con el acuerdo de que este sería la base científica para el conocimiento de la población urbana. Después, el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar empieza a funcionar con el precepto de la clasificación escolar, homologando los grupos con el fin de proteger al niño y de que aquellos alumnos que presentaban una incapacidad físico-mental se desarrollaran en condiciones peculiares a las capacidades. Posteriormente, el doctor Roberto Solís Quiroga convence al secretario de Educación Pública de la necesidad de un instituto médico pedagógico para niños con retraso mental y físico y abre las puertas en 1935 y se marca el inicio de la institucionalización de la atención a la infancia con discapacidad. Actualmente se celebra el año con específicamente el 7 de junio de 1935, como el momento histórico en que dio inicio a la educación especial en México. En este mismo año se celebra el séptimo Congreso Panamericano del Niño, teniendo como sede la Ciudad de México, y algunos de los fines dentro de ese centro era la investigación y la atención de niños débiles mentales, físicos, con el objetivo de proporcionarles tratamientos médicos y pedagógicos a través de la mediación fisiológica y ortolalia, que es la ortopedia mental, las técnicas especiales de cálculo, lenguaje y también de materiales sociales. Posteriormente, el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar cambió su denominación a Instituto Nacional de Psicopedagogía, el cual años más tarde cambió su nombre por Instituto Nacional de Pedagogía, ¿verdad? Aquí iba destinado para poder atender a los niños débiles mentales que eran atendidos por pequeños con desnutrición y que se encontraban aislados, ¿verdad? Bueno, posteriormente vemos que se crea la clínica de la conducta, donde se inicia con estudios de la personalidad del niño para buscar los parámetros de la conducta normal en él y poder diferenciarla de la conducta patológica. Esta clínica vincula con la Dirección General de la Enseñanza Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública y se dedica a la observación y la atención de la población escolar. Posteriormente, para 1955, el Instituto para la Rehabilitación de los Niños Ciegos y Débiles Visuales es creada para poder atender a los pequeños con problemas visuales de la edad materno-infantil hasta los 16 años. Para 1959, la Secretaría de Educación Pública crea la Oficina de Coordinación de Educación Especial, que era dependiente de la Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica. Esta reúne a todas las instituciones de educación especial creadas hasta ese momento. Después vemos que se establecían la necesidad de una preparación de los maestros especialistas en la atención de la población atípica. Y por ello, en el tema de preparación para 1942, dentro de la Ley Orgánica de Educación Pública, se mencionaba que la educación normal o de preparación de maestros sería a partir de 5 tipos. Primero, educación normal rural. Segundo, educación normal urbana. Tercero, educación normal de especialización. Cuarto, educación normal para educadores de párvulos. Y 5, educación normal superior. Después se establece la educación de los sordos, que en 1880 se reconoce en Milán, Italia. Posteriormente vemos que se empieza a existir otra forma de validación. Por ejemplo, para 1951 se funda el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Para 1952 se establece en el interior del Hospital Infantil en México el Instituto Nacional de Audiología y Foniatría, y en ese sentido, bueno, se empiezan ya a validar o reconocer este tipo de atenciones y de requerimientos sociales. Para los años 80 viene el modelo psicogenético pedagógico para la atención de personas con requerimientos de educación especial. Dentro de los acontecimientos nacionales e internacionales, se establece que todo esto ayudó a impulsar una educación hacia la normalización e integración de las condiciones de vida en materia educativa, en materia laboral y en materia social.
Se establecieron políticas educativas dentro de esa década a nivel nacional con la Dirección Nacional de Educación Especial, en donde se empiezan a generar cambios importantes y se empiezan a expandir a través de la atención de personas con requerimientos de educación especial. Esto bajo tres principios que son de inclusión, de normalización y propiamente de educación. Cuando hablamos del principio de integración escolar, hablamos del principio de sectorización de servicios y del principio de individualización de la enseñanza. Dentro de estos tres principios era para lograr, repito, la mejora en la calidad de atención a los alumnos. Para 1983, la UNESCO define la educación especial como una forma de educación destinada a aquellos sujetos, como ya dijimos anteriormente, que no alcanzaban o era improbable que alcancen a través de las acciones especiales o normales los niveles educativos apropiados a su edad. Durante la década, los conceptos de normalización e integración consideraba todo el camino recorrido para lograr la educación de los llamados deficientes, impedidos, atípicos o con requerimientos de educación especial. Para ello, el 3 de diciembre de 1982 fue aprobado el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, que incluye la prevención, la rehabilitación y la accesibilidad a las mismas condiciones de vida. Los objetivos más importantes obligaban a todos los miembros de las naciones, primeramente, a iniciar un plan de prevención para cuantas discapacidades fueran posibles y prestar a las familias, a los afectados, todos los servicios que requirieran. Posteriormente, verificar que todas las personas con deficiencias y su familia recibieran los correspondientes servicios de rehabilitación y el apoyo para reducir los trastornos que éste le produjo. También deberían incluir, mediante la procuración máxima, la integración de las participaciones que tuvieran los impedidos en todos los ámbitos de su vida colectiva. Y por último, la difusión, que era proporcionar información de la prevención y del tratamiento de las deficiencias con el objeto de poder aumentar los conocimientos y la conciencia ciudadana acerca de todos estos padecimientos. Después se indicó que se deberían elaborar planes de acciones nacionales, utilizando un enfoque multisectorial y también interdisciplinario en consulta con las organizaciones que trabajaban en favor de, en ese entonces, llamados impedidos, para que existieran unas fuentes para promoverlos de manera financiera, mediante la organización de las campañas, mediante el apoyo con actividades culturales y también mediante la mejora y actualización de la legislación nacional. Posteriormente, también se estableció considerablemente la incorporación de la legislación y la planificación de los derechos de los impedidos para ampliar los beneficios, para proponer las capacitaciones, para ratificarlos si eran necesarios y para que existieran diferentes tipos de apoyo. Existió también una política educativa nacional. En este periodo se pudieron ordenar tres cortes importantes para la comprensión de la naturaleza educativa. Primero fue con José López Portillo de 1976 a 1982, después con Miguel de la Madrid Hurtado de 1982 a 1988 y después con Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994. Durante este tipo de gobierno, bueno, se manejó diferentes apoyos o alcances para lograr este tipo de beneficios. Después sigue el modelo de integración educativa para la atención de personas con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad en los años 90. Vemos que dentro de este periodo también existieron características y rasgos importantes. Por ejemplo, cambios educativos que se realizaron en la década de los 90 y la forma en que impactaron en la política educativa de México. Y fue mediante la equidad, mediante la calidad y mediante la transformación de la educación. Cuando hablamos de esta cuestión integral o de esta cuestión de mejora o integración educativa, fue impulsada por el informe de Warnock, que se constituye como un impulsor de la concepción integradora de educación especial y comienza a pensarse en los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Internacionalmente, el informe de Warnock tuvo una gran relevancia, ya que con gran cantidad de países empezaron a reconocer, primeramente, que ningún niño será en lo sucesivo considerado como ineducable.
También se estableció que la educación era un bien al que todos tienen el derecho a acceder. También se reconoció que los fines de la educación son los mismos para todos y la educación especial consiste en la satisfacción de las necesidades educativas especiales de un niño con el objeto de acercarse al logro de sus fines. También se reconocen las necesidades educativas comunes en todos los niños. Por consiguiente, ya no existirían dos grupos de niños, porque las deficiencias que reciba la educación especial y los no deficientes deben recibir la misma educación. También se establece que las presentaciones especiales educativas, donde requiera que se realicen, tendrán un carácter adicional o suplementario y no alternativo paralelo. Se utiliza el término dificultad de aprendizaje para describir a los alumnos que necesitan algún tipo de ayuda educativa. También otro aspecto importante fue la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, ya que posterior al informe de Warnock y con la apertura de la década fue aprobada la Conferencia Mundial de Educación para Todos, la Declaración Mundial, repito, sobre la educación para todos. Esta declaración reconoce que la educación es una condición indispensable para el progreso personal y social, por lo que es importante mejorar la educación y por consiguiente la calidad. También hace referencia para las personas con impedimentos o necesidades básicas y se señala la necesidad de tomar medidas para garantizar la igualdad de acceso a la educación y hacerlos parte dentro de un sistema educativo. Por consiguiente, se reconoce la necesidad de eliminar las condiciones de desigualdad en materia de educación y suprimir la discriminación en las posibilidades de los aprendizajes de todos los grupos existentes. Para 1994, la Asamblea General de la ONU aprueba la resolución 4896, que se le conoce como normas uniformes sobre igualdad de oportunidades. Y en la reunión de Salamanca de España se empiezan a establecer la declaración que se reconoce como por su nombre, ¿verdad? Declaración de Salamanca, en donde establece la identificación y la detección temprana de niños con necesidades educativas especiales o con discapacidad. También establece la participación de los padres de familia, de los miembros de la comunidad, así como de las organizaciones para personas con discapacidad y la necesidad de que exista una integración dentro de las escuelas. También reconoce la necesidad de maestros regulares y educación especial para que participen en programas de sensibilización, formación, capacitación y actualización de las necesidades educativas especiales para cada niño. Vemos qué importancia tiene este tipo de inclusión o de hablar de esta integración. Posteriormente viene la inclusión educativa. Y dentro de la inclusión educativa, bueno, se dice que la inclusión educativa empieza en cada uno cuando miramos al otro y reconocemos que la diversidad es parte de la naturaleza humana. Cuando hablamos de la inclusión educativa, se reconoce el derecho que tienen los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes y adultos a una educación de calidad que considere y respete las diferentes discapacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, edad y demás, ¿verdad? El objetivo es promover el desarrollo de una serie de capacidades y la aspiración de determinados contenidos culturales necesarios para que existan las mismas condiciones de apoyo, de formación y de obtención de conocimiento al finalizar. También se impulsa la democracia y la justicia, se busca la coordinación de los distintos agentes y el entorno y se basa específicamente en varias etapas. Primero, se reconoce la institucionalización, después se habla de los centros de educación especial, posteriormente de una integración escolar. Después se encuentra la escuela y la educación inclusiva y luego entonces se logra el objetivo deseado. Bueno, estimada maestrante, me indica la plataforma que hemos culminado nuestra sesión, incluso ya nos pasamos unos minutos, pero agradezco enormemente que se haya conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Recordar que esta sesión ha sido grabada para que en el momento que me la compartan, quienes así deseen puedan ver el contenido. Y recordar también que por la temporalidad de la materia, que es en el mes de diciembre, nada más nos corresponden 3 sábados y únicamente tendremos una sesión virtual, que es la del día de hoy. Y por tanto, el próximo sábado, que es 21 de diciembre, tienen ustedes como fecha límite para que me puedan hacer llegar a través de la plataforma sus 2 tareas, así como también sus comentarios dentro del apartado de foro.
ya que a la postre me será imposible poder recepcionar debido a que tenemos que impactar las calificaciones. Ha sido un gusto coincidir en esta ocasión. Espero a la postre tener la oportunidad de poder volverlos a saludar. Cualquier circunstancia, estoy como siempre para servirle. Les deseo excelentes fiestas decembrinas, que Dios los bendiga y un abrazo a la distancia. Hasta luego. Gracias, maestra. Linda noche. Bendiciones.